Jazmín Sánchez González. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, egresada de la Universidad Interamericana, con diplomado en Nutrición Clínica y Psicología de la Obesidad. Trabajó en el Hospital Regional de León en varios proyectos acerca de alimentación y nutrición en Danone, y actualmente es representante médico de neurociencias y consulta privada de nutrición. Me da mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de haber resuelto los problemas técnicos. Muy bien, muy bien. A ver si no grito demasiado, Ahí está. Voy a tratar de no gritar mucho porque mi voz de por sí es muy aguardientosa, ¿ok? Bueno, pues como dijo, yo soy licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos y la verdad es que es mi pasión en la vida, ¿no? Me encanta, si no hacer grandes cambios, poner mi semilla en cada paciente y que tengan una mejora en su vida y obviamente que mejoren su calidad de vida, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero que de esta plática aprendan mucho, que pregunten todas las dudas que tengan, todas las inquietudes y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Pues bueno, la plática se llama Alimentación Saludable en el adulto mayor y los cuidadores. Bueno, el título es adulto mayor, pero vamos a enfocarnos bien a los pacientes de Alzheimer, ¿sale? Y bueno, ¿cuál es nuestro objetivo de esta plática? Es dar a conocer las herramientas necesarias para el paciente, pero también a los cuidadores, que en muchos de los casos son los familiares, para detectar si se está teniendo una alimentación adecuada de acuerdo a las necesidades y poder tomar decisiones oportunas para una mejor alimentación. Es decir, quiero que salgan de aquí bien picudos para detectar si están teniendo alguna deficiencia o vamos por buen camino, ¿sale? Pero quiero que detecten si hay alguna deficiencia en la alimentación del cuidador o del paciente, ¿ok? Tenemos necesidades diferentes en ambos, tenemos a lo mejor capacidades diferentes de poder consumir los alimentos, pero quiero que detecten y que hagan un análisis de su alimentación diaria para poder detectar en qué vamos bien y en qué nos falta apretar, ¿ok? Entonces, pues bueno, ustedes ya son más expertos que yo en cuanto a enfermedad de Alzheimer, pero recordemos que es un padecimiento degenerativo que desgraciadamente sigue una evolución esta enfermedad y es obviamente en el sistema nervioso central y que es caracterizado por la pérdida de la memoria y las funciones cognitivas. Aquí quiero enfatizar el punto de la pérdida de las funciones cognitivas. Si bien sabemos que el Alzheimer se caracteriza por tener pérdida de la memoria, entendamos por favor también que se pierde la capacidad de aprender cosas nuevas, ¿ok? Entonces, a lo mejor el paciente va perdiendo ciertas actividades de la vida diaria que anteriormente las hacía con cierta normalidad, pero va perdiendo esas capacidades de hacer estas actividades y tengamos mucha paciencia porque se pierde la capacidad de volverlas a aprender, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya afinando esto, vamos a ver que los pacientes que tienen Alzheimer tienen un alto riesgo de desarrollar desnutrición, ¿ok? Déjenme familiarizo yo con... Aquí está, ya le entendí, acá. Entonces dice aquí, los pacientes con la enfermedad de Alzheimer, cuando vean EA es enfermedad de Alzheimer, pero si pongo enfermedad de Alzheimer en todas las diapositivas, nunca acabamos, ¿verdad? Entonces, los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen un alto riesgo de desarrollar desnutrición, ¿pero por qué? Bueno, es por muchos factores que vamos a revisar, pero principalmente es por la pérdida de la independencia. Sabemos que el paciente necesita siempre que alguien le ayude, a veces es capaz de hacer las cosas por sí mismo, pero va perdiendo la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Tiene dificultad para orientarse y hay desórdenes en el comportamiento del comer. Muchas veces no recuerdan si ya comieron o no, o muchas veces el cuidador llega en diferentes horarios y todo depende del cuidador, ¿verdad? Ay, disculpen, ahí está. Entonces, aquí enfaticé con negritas, la pérdida de peso incrementa con la severidad de la progresión de la enfermedad.
En muchos estudios se ha encontrado que los pacientes empiezan a perder peso, pero conforme va avanzando la enfermedad van perdiendo más y más y más. Ahorita vamos a revisar por qué, ¿ok? ¿Qué pasa si el paciente pierde peso? Ojalá, ¿verdad? Nada más, pues se vuelve más flaquito y ya, no pasa nada. Pero no, el paciente cuando empieza a perder peso, empieza a incrementar el riesgo de infecciones. Si bien sabemos que una persona bien alimentada, bien nutrida, su sistema inmunológico se enriquece. ¿Qué es este sistema inmunológico? Sus defensas están ahora sí que bien, en orden, y son capaces de enfrentar cualquier infección, ¿no? Este es el sistema inmune que sabemos es alimentado por la alimentación que tenemos. Entonces, si un paciente empieza a perder peso, pues obviamente todas las infecciones empiezan a aumentar, ¿ok? Empiezan a ser, pues ahora sí que más susceptibles, ¿ok? ¿Qué más puede suceder? El paciente es muy susceptible a tener úlceras en la piel, a tener caídas. ¿Por qué caídas? Bueno, si un paciente empieza a perder peso, sabemos que empieza a depletarse o a disminuir su masa muscular, ¿verdad? El músculo del conejo, del chamorro, todo ese músculo que nos hace sostenernos empieza a disminuir, y un paciente con un aporte inadecuado de proteínas disminuye su masa muscular y entonces tiende a caerse en repetidas ocasiones, ¿ok? Entonces, aquí donde dice caídas, ahorita vamos a profundizar el tema, pero hay que asegurarnos que el paciente tenga un aporte de proteínas suficiente. ¿De dónde vienen las proteínas? ¿Alguien sabe? De las carnes, ¿sale? Todo lo que sea de origen animal, producto de origen animal, nos va a ayudar a la masa muscular, ¿ok? Bien, luego los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen una pérdida de peso del 4% anual. Disculpen mi francés, pero bueno, hay un investigador que es Chouinard y todos sus colaboradores que hicieron un estudio con pacientes de Alzheimer y vieron que cada año un paciente de Alzheimer pierde alrededor de 4%. Entonces imagínense, súmenle 4 más 4 más 4, en etapas ya avanzadas de la enfermedad tenemos un paciente ya muy desnutrido, ¿ok? Entonces cuidado aquí, desde etapas tempranas o donde estemos en la etapa en que nos encontremos, hay que cuidar la alimentación del paciente. Dígame, señor. Desnutrido es lo mismo que despesado, digamos, perder peso. Ok, qué buena pregunta, señor. Lo iba a mencionar más adelante, pero yo creo que lo puntualizamos de una vez. A veces pensamos que un paciente desnutrido es un paciente con peso bajo, ¿verdad? Principalmente si presentan peso bajo, los pacientes desnutridos, vaya, de acuerdo usted a su talla, a su estatura y a su complexión en cuanto a sus huesos, debe tener un rango de peso. Ajá. Entonces, un paciente desnutrido es el que está abajo de ese peso que debería tener, ¿ok? Ahora, no solamente esos pacientes son desnutridos, hay pacientes que ustedes los ven, pues a lo mejor corpulentos, ¿no? Con una masa muscular a lo mejor pues no tan depletados, pero les faltan ciertas vitaminas o ciertos minerales que podría decirse que son pacientes malnutridos, ¿ok? Entonces, puede ser un paciente desnutrido, con peso bajo, flaquito, y ahorita vamos a ver algunas características, pero también puede ser un paciente malnutrido, aquel que le falta hierro, que le falta vitaminas de diferentes tipos, complejo B, que le falta a lo mejor consumo de calcio. Esos también son malnutriciones, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí vemos que a mayor estrés y depresión del paciente, los pacientes tienden a perder más peso. Pero también dice otra cosa muy importante: a mayor cansancio del cuidador, los pacientes con Alzheimer pierden más peso. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que cuidar a los cuidadores, ¿verdad? Tenemos que también los cuidadores estar ahora sí que en condiciones de salud, condiciones buenas mentales, estar ahora sí que en constante equilibrio en cuanto a todo, ¿no?
para poder cuidar a nuestro paciente, ¿ok? Entonces, cuidadores, también cuiden mucho su alimentación, porque si ustedes se descuidan, el paciente es más susceptible a perder peso, ¿ok? Entonces, seguimos. Responsables de la pérdida de peso. ¿Por qué el paciente va perdiendo peso? Bueno, en etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer empieza a haber deterioro del olfato y del gusto. No sé si se han fijado en algunas personas que ya, pues avanzadas edades, empiezan a optar por lo muy salado o por lo muy dulce, ¿verdad que sí? Entonces, esto se debe a que pierden, ahora sí que el sentido del gusto y del olfato, y comen las cosas demasiado dulces o demasiado saladas porque es la única forma en que les sabe un poquito el alimento, ¿ok? Cuidado con esto, no hay que exagerar ni tan dulce ni tan salado, ¿vale? Pero bueno, en etapas tempranas empezamos a perder olfato y gusto. Hay disminución de la ingesta de alimentos, hay pérdida de la individualidad, que ya lo platicamos, ya no pueden ir de compras por sí solos, ya no pueden preparar los alimentos por sí solos. Y esto que puse en negritas es muy importante. Hay un aumento de requerimientos de energía. De repente llegan pacientes y con los cuidadores y me dicen, es que se le da la misma cantidad de alimento que toda la vida y me está bajando de peso. ¿Por qué? Bueno, todos los pacientes de Alzheimer necesitan mayor alimento o mayor consumo de calorías que un paciente sano, ¿ok? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo un ejemplo muy ejemplar. Un ejemplo muy ad hoc. Cuando los niños llegan a consulta de nutrición, por lo general las mamás dicen, es que ahorita no le estoy dando mucho alimento porque no quiere, está enfermo, tiene gripe, ¿no? Y ahí se le da una señal de alerta a la señora, no señora, cuando el niño está enfermo, usted necesita darle más alimento de lo acostumbrado, más calorías, mucho más consumo de calorías de las que se está acostumbrado, porque tiene una necesidad de requerimientos o de calorías incrementada, porque el cuerpo necesita estas calorías o esta energía para sanar, ¿ok? Igualmente los pacientes con Alzheimer necesitan más calorías que un paciente sano, ¿ok? Yo sé que es un reto muy difícil porque ya no quiere comer, la textura ya no les gusta o ya esto está demasiado duro, esto está demasiado insípido, entonces sí es un reto, pero tengan en cuenta que necesitan más calorías de lo acostumbrado, ¿ok? Después dice, bueno, en etapas tempranas llegan a tener depresión y dejan de comer, hay aislamiento social y otras enfermedades. Otras enfermedades puede ser que el paciente mismo tenga diabetes, tenga hipertensión, tenga el colesterol alto y entonces interviene ahí en la alimentación. Ahorita les digo por qué, ¿ok? En etapas avanzadas de la enfermedad, el paciente ya no reconoce los alimentos, platicábamos, ¿verdad? El paciente va perdiendo la capacidad de identificar los alimentos o más bien los objetos. Yo puedo ver el brócoli en mi plato, pero no sé qué se tiene que hacer con él. Entonces, la recomendación es que el cuidador, o mejor aún, si pueden ser muchos familiares o comer en familia, todos hagan la misma acción. Entonces, el paciente, ya, esto se tiene que comer. No sé si me explico. Entonces, el paciente va perdiendo esa capacidad de decir, este alimento me lo tengo que llevar a la boca, y no, pierden esa asociación. Entonces, van perdiendo de peso también. Ahí está. Olvidan comer, dependen de alguien para ser alimentados, presentan anorexia y presentan disfagia. Esta disfagia es que pierden la capacidad de tragar el alimento, ¿verdad? Bueno, después dice aquí, indicadores de malnutrición. Ok, algunos puntos que a lo mejor podemos detectar que el paciente tiene algún signo de malnutrición. Hay edema en extremidades inferiores, no sé si luego han visto que ustedes mismos o su paciente tiene pues hinchados los pies, ¿no? Eso puede ser signo, como aquí lo dice, puede indicar que hay un aporte bajo de proteínas. ¿Qué quedamos que eran las proteínas? ¿En dónde estaban? Exactamente, en todos los productos de origen animal, ¿ok? También hay proteínas en las verduras, pero tienen una cantidad muy pequeñita, ¿ok? Entonces, principalmente productos de origen animal. O puede ser también una indicación de retención de sodio, que es el sodio, es la sal, ¿ok? Entonces, pacientes que estén hinchados puede ser que estén teniendo un consumo muy elevado de sal. Cuidado ahí, ¿sale? Hemorragias subcutáneas, a lo mejor moretones.
Ahí puede haber un signo de alerta de deficiencia de vitamina C y vitamina K, o si un paciente se corta y no cicatriza rápidamente, es ausencia de vitamina K. ¿Dónde encontramos vitamina K? Hojas verdes, ¿sale? Entonces hay que incrementar ahí hojas verdes principalmente. Conjuntivas pálidas, ¿no? Esa era la clásica, que a ver, mijo, déjame ver si no tienes anemia. Y entonces las conjuntivas están amarillas, no tienen un tono pues adecuado como si estuviera irrigado de sangre. Esto puede indicar anemia. ¿Qué es la anemia? Es la falta de hierro en la dieta, ¿ok? El hierro lo podemos encontrar en productos de origen animal, en también vegetales o hojas verdes, ¿ok? ¿Qué más? Si hay un desprendimiento muy fácil del cabello, indica deficiencia de zinc. Desprendimiento fácil, no que lo agarren de la greña y se les venga el mechón, ¿ok? Si yo le tomo el pelo, no le tomo el pelo a su paciente, si yo le jalo un poquito el pelo y se viene, ahí puede indicar deficiencia de vitamina de zinc, perdón, ¿ok? Y bueno, con negritas, aquí vienen los requerimientos de energía, esto ya se los platiqué. Los requerimientos de energía de los pacientes con enfermedad de Alzheimer están incrementados. Se necesitan dietas altas en energía, ¿ok? Entonces, ¿cuál es aquí la labor? Que hay que estar acercándole al paciente, pues, comidas en pequeñas porciones, todo el día para que esté consumiendo su energía, ¿ok? Después, bien. Hace rato comentábamos que hay muchos pacientes que empiezan a perder peso debido a otras enfermedades. Y una de esas causas puede ser porque están polimedicados. ¿Qué quiere decir? Que toman pastilla para diabetes, pastilla para la presión alta, pastilla para la úlcera, Y estos medicamentos interfieren con la absorción de los nutrientes, ¿ok? Entonces, puede haber pacientes que a pesar de tener una alimentación buena, estén bajando de peso. ¿Y por qué está bajando de peso? Porque los fármacos o las medicinas están compitiendo con esos nutrimentos, ¿sale? Entonces hay que checar y aumentar el consumo de calorías, ¿ok? Después, datos alarmantes en pacientes de Alzheimer. Estuve leyendo algunos estudios y son datos alarmantes para mí en realidad, el 35 de los pacientes que se encontraron en ese momento en ese estudio presentaban una pérdida de peso significativa. Solo el 24% de estos pacientes tenían una dieta equilibrada. Es como si dijéramos de un grupo de 10, solamente 2,5, ¿no? Tienen una dieta equilibrada. La ingesta de líquidos es adecuada solo en el 28%. Por ahí me comentaban que tuvieron una plática de hidratación. Es bien importante mantener a su paciente hidratado, ¿ok? Solo el 28% de los pacientes con Alzheimer están bien hidratados, ¿ok? Y aquí muy alarmante este 50%. 50% de los cuidadores nunca han recibido información sobre alimentación. Qué grave, ¿verdad? Y otra cosa bien buena, que un aplauso al Instituto Alzheimer, estos 50% que sí han recibido información ha sido a través de alguna fundación, de alguna asociación, porque tristemente, pues en los hospitales privados no se da información al respecto, ¿ok? Entonces, punto palmita para la asociación, ¿ok? Entonces, bueno, creo que hoy vamos a ser parte de este 50% de cuidadores y pacientes que estamos un poquito más informados. Díganme. Una pregunta, en la ingesta de líquidos, más o menos cuál es la adecuada para un adulto mayor, bueno, en este caso con Alzheimer. Y si hay diferencia de la persona normal en la cantidad que debe ingerir. Ok, a partir de 4 vasos estamos del otro lado. 4 vasos sin contar lo de las bebidas de los alimentos o... Si son test, por ejemplo, podemos contarlos. ¿Okay? ¿La lechita cuenta? La lechita cuenta, sí, pero de preferencia que sea un plus a los 4 vasos. Finalmente sí tiene líquidos, vaya, sí tiene agua, pero acuérdense que el agua pura tiene otras funciones, ¿no? Entonces, digamos que el agua pura es agua bendita, digamos, ¿no? Entonces, de preferencia sus 4 vasitos de agua, en la mañana a lo mejor uno chiquito, al ratito otro y al ratito otro. La leche no cuenta. Y la leche, bueno, a lo mejor cuenta como aporte un poquito de proteínas y un poquito de lípidos, pero a lo mejor no la contamos como agua pura. ¿Sale?
Entonces, tengan a sus pacientes bien hidratados. ¿Ok? Bueno, me voy a enfocar